Amén. Que el Señor nos bendiga en este servicio de día jueves. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y le voy a invitar a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le voy a invitar a inclinar nuestros rostros, sobre todo inclinar nuestro corazón, y para orar al Señor, para pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija, ¿cierto? En esta palabra, el Señor sea el que nos dé el discernimiento. Le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre amado del cielo, vamos delante de tu presencia, glorificándote, Señor, honrándote y bendiciéndote, Padre amado, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, honramos tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno con nuestra vida, Señor. Padre, en este día te queremos pedir, Señor, tu ayuda, tu guía, Señor. Te queremos pedir, Dios del cielo, que dirijas nuestra vida y nuestro corazón, pero sobre todo que tu palabra en el día de hoy, la que va a ser leída y exhortada, Padre mío, sea, Señor, venida directo de tu Espíritu Santo. Señor, que nosotros solamente seamos el instrumento, Señor amado, pero que tú seas aquel que lo utilice, Señor. Te damos las gracias, Dios del cielo, por este momento que podemos tener contigo. Te pedimos tu ayuda, Señor amado. Te pedimos, Señor, tu intervención del cielo, Señor, para que cada uno de nuestros hermanos que escuche, Señor amado, esté conforme, Señor amado, pueda, Señor, estar lleno de tu presencia. También pueda, Señor, ser útil la palabra para su vida, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor, y aquellos que nos ven a través del video sean bendecidos, Señor amado, su familia, Dios del cielo. Te damos las gracias, mi Dios bendito, y te pedimos que tú, Señor, seas quien nos alimente como el pueblo de Israel estaba en el desierto. Tú les diste alimento del cielo, así el día de hoy danos alimento del cielo, Señor, alimento espiritual. Te damos las gracias, mi Dios amado. Te pedimos estos favores humildemente en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Le invito a dar glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, a darle lectura en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1. La palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1. Si no le cuesta un poquito encontrarla, se encuentra después de los profetas mayores, que son los libros extensos de Isaías, Jeremías. Después de Jeremías viene Lamentaciones. Está antes de Ezequiel. Y vamos a leer Lamentaciones en el capítulo 1. Desde el verso 1 hasta donde el Señor confirme. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y el Señor le bendiga también a usted. Este día jueves, en este día jueves, ¿cierto? El Señor le sea bendiciendo a usted que está escuchando, y el Señor nos dé el alimento que necesitamos. Amén. Un saludo también cariñoso a nuestros pastores, a nuestros hermanos que si no son de la iglesia de la Rayán y de igual manera nos están viendo, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor sea también bendiciendo su vida a través de la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar lectura, o sea, la exhortación a la palabra del Señor.
ya que hemos leído en Lamentaciones 1, del 1 al verso 4. Y nos damos cuenta que es un libro que es un poco triste, porque, como dice el título, nos habla de lamentos. Son endechas, y las endechas son como canciones tristes, quizás poemas tristes. Y cuando vemos nosotros este libro que fue escrito por Jeremías, nos damos cuenta de lo complicado que estaba la ciudad de Israel. Nos ponemos a pensar nosotros, y nos ponemos a pensar qué amargura tan grande tenía Jeremías para escribir este libro. ¿Qué situación puede haber pasado para estar escribiendo todo este libro? Con tantos lamentos, con tantas angustias, tantos sufrimientos. Y nos damos cuenta que Jeremías, siendo muy niño, porque él declara en el primer libro en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, que él era un niño, y le dice al Señor a modo de excusa: Señor, soy niño, Señor Jehová, yo soy un niño. Y Dios le dice: no digas soy niño, porque desde antes del vientre de tu madre, de que fueras concebido, yo estaba ahí y te había visto y te consideré y te di por profeta a las naciones. Yo te iba a utilizar, desde ahí que yo te conocí. Y cuando Jeremías es utilizado es muy niño. Él comienza una angustia muy grande porque él, siendo niño, tuvo que dejar de alguna manera de lado todas sus labores en la tierra, ya dejar de ser quizás preocuparse de las cosas de la casa, y fue utilizado grandemente por Dios. Él tenía que ir a donde estaban los reyes, él iba y profetizaba en las sinagogas, tenía que ser de alguna manera instrumento de Dios, pero también sufrió, también fue metido en cisterna, fue llevado a la cárcel, fue puesta su vida en peligro de muerte, fue golpeado por llevar la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que fue un hombre que, a pesar de ser niño, fue una persona que tuvo mucho sufrimiento, mucha angustia. Es llamado el profeta llorón porque él sufre mucho siendo niño y se da cuenta que el llevar la palabra de Dios, el querer llevar de vuelta al pueblo de Israel o al pueblo de Judá, traerlo a Dios, era una labor muy compleja porque el pueblo no quería dejarse guiar al Señor. Si nosotros nos ponemos reflejados en estas cosas, nos podemos preguntar: ¿queremos nosotros ser guiados al Señor? ¿Queremos ser llevados cerca del Señor? ¿Qué pasa cuando viene alguien por intermedio de Dios y nos dice: estamos haciendo esto mal? Cuando viene un profeta como Jeremías y nos dice: el Señor no quiere que peques así, el Señor no quiere que hagas esto, ni el Señor quiere que hagas esto otro. ¿Qué estamos haciendo cuando viene ese momento? O cuando va nuestro pastor, ¿cierto? Y predica la palabra del Señor y nos dice: esto no debe ser así. Y justo nosotros, los que estamos escuchándolo, lo hemos hecho. Nuestro deseo es decirle: mi pastor, que está bien, que lo voy a hacer. O nuestro recibimiento con respecto a la reprensión que el Señor nos da a través de él es un poco difícil de sobrellevar. El pueblo de Israel rechazó la voz de Jeremías. Y el día de hoy Dios nos está hablando a través de él. Y nos va a hablar a través de él. La pregunta es: ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Estamos con un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor? Entonces, llegó un momento en que Jeremías comenzó a profetizar los últimos 4 reyes de Israel. Y Jeremías, cuando venía palabra de Dios, le decía a los reyes qué es lo que iba a pasar. Jeremías profetizó el cautiverio. Jeremías profetizó que iban a venir contra Israel. Profetizó el sitio que le iban a hacer a la ciudad. Y resulta que cuando llega este momento, Jeremías, al escribir Lamentaciones, todas estas cosas que él escribía en su libro ya habían pasado. Jeremías ve que todo lo que Dios dijo a través de él se cumple. Y Jeremías comienza a hacer un lloro, un lamento por la ciudad de Jerusalén, porque había sido sitiada, llevada cautiva.
Estuvo 1 año y medio, 2 años sitiada la ciudad, en donde no había alimento que entrara. Es como si nosotros en plena pandemia hubieran dejado los camiones de seguir su abastecimiento a la ciudad y nosotros hubiéramos quedado sin alimentos, con mucha angustia porque no hay alimento. Israel estaba en esa situación, Judá estaba en esa situación. En el año 587 a.C., Judá se fue cautiva a Babilonia. Y Jeremías se dio cuenta de toda esta situación, vio toda esta situación y la sufrió. Que Dios nos ayude, porque este es el momento en que Jeremías está angustiado por el pueblo. Pero antes de la historia de que ellos se fueran cautivos, nos damos cuenta que en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas, cuando comenzaron, ¿cierto?, la monarquía en el reino de Israel, los reyes comenzaron a hacer muchas cosas. Algunos estaban con Dios, pero otros no estaban con Dios. Habían reyes muy buenos, como el rey Josafat, reyes muy buenos, pero habían otros reyes que eran muy malos. El rey Miqueas era otro rey muy destacado, pero el rey Acab era un rey malo. Tanto de Judá como de Israel. En Israel, en la división, en las 10 tribus de Israel, todos los reyes eran malos. Pero en Judá habían algunos reyes que eran mejores, que se dejaban guiar por Dios, que buscaban a Dios, que ellos iban y leían la palabra al pueblo para que el pueblo se instruyera delante de la presencia de Dios. Pero otros reyes alejaron al pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos y leemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nos damos cuenta que en la ley, porque el Deuteronomio es un libro escrito por Moisés para dar testimonio de la ley, Dios le decía: Israel, si tú haces estas cosas, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar. Si tú estás en mis mandamientos, si tú me llevas, ¿cierto?, de la mano, tú estás conmigo, Israel. Así como yo estuve en el desierto con ustedes y los guardé, si tú estás conmigo, si tú te dejas guiar por la nube de día, por la columna de fuego de noche, tú vas a ser bendecido. Va a ser bendito tu granero, va a ser bendito tu hogar, va a ser bendita tu descendencia, todo lo que tengas va a prosperar. Pero le dice también a Israel: pero si tú no guardas mis estatutos, no me amas, no vas detrás de mí, te quiero decir que hay muchas cosas que te van a llegar. Puede leerlo usted en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Y le dice: porque vas a ser llevado cautivo. Si tú te alejas de mí, vas a ser llevado a otras partes. Si tú adoras a dioses ajenos, vas a ir cautivo a adorar a los dioses ajenos. Que el Señor nos ayude. Porque esto era lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que el pueblo de Israel cometió el pecado, se alejó de Dios, cuando nos damos cuenta que el pueblo de Israel no obedeció la voz de Dios y ya llegó el momento en que ellos se vieron rodeados de ejércitos, no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada más. Porque ya venían las cosas que Dios había dicho, ya se estaban cumpliendo en ellos, ya las maldiciones que Dios le había puesto si ellos no obedecían, ya estaban ahí. Y ellos muy tarde pensaron y decían: no, nos vino esto porque no servimos a Dios. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que usted y yo estamos a tiempo para volvernos de nuestro mal camino. Como dice el libro de Ageo: meditad bien sobre vuestros caminos. Te estás preocupando de ti, dice el libro de Ageo. Se preocupan de sus casas, se preocupan de tener todo muy bien en su hogar, pero no se están preocupando de las cosas de Dios. El día de hoy tenemos la tremenda bendición de que el día de hoy podemos nosotros escuchar palabra de Dios y entender que las cosas de Dios son diferentes. Podemos entender que nosotros es mucho mejor obedecer a Dios, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nos dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2. Porque esa es la misericordia de Dios, de que nosotros no somos castigados. En el capítulo 3 lo dice. Mire, voy a darle lectura. Al 3:21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos,
porque nunca decayeron sus misericordias. Aún en el momento en que Israel estaba en angustia, estaban siendo sitiados y llevados cautivos, Jeremías dice, no es esto lo que merecemos, merecemos más. Deberíamos haber sido consumidos, pero Dios tuvo misericordia. El día de hoy, usted y yo merecemos mucho castigo. Pero ¿sabe algo? No decaen las misericordias de Dios y gloria al Señor por ello, porque aquí está el Señor, porque ahora el Señor nos está diciendo, antes de que vengan los lamentos, antes que vengan las lamentaciones en su vida y en mi vida, el Señor nos dice, hay todavía algo que podemos hacer. Pero no es que sea por obras, sino que la palabra del Señor nos dice que nosotros nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón. Hay otra cosa muy importante y muy interesante que nos dice Jeremías en el mismo capítulo 3, en el verso 24. Dice, mi porción es Jehová. ¿Qué palabras más profundas? Usted puede tener una torta enfrente suyo y usted dice, esta es mi torta, nadie me la coma, porque es mía. Yo la quiero disfrutar, la voy a dejar en el refrigerador y nadie se coma mi torta, porque es mía. Es mi porción. Usted ese poquitito de torta lo hace suyo, para su deleite, para su disfrutar en su paladar esa torta. Porque le gusta, porque quiere tenerla para en el momento en que tenga hambre alimentarse. ¿Sabe cuál era la porción de Jeremías? Jehová. ¿Sabe cuál debe ser nuestra porción? Jehová. Pero ¿sabe lo que pasa? Vamos a ver algunas cosas que Jeremías nos habla en el capítulo 1, que hemos leído como la palabra del Señor. Y vamos a ponernos a pensar y a analizar. ¿Qué es lo que Jeremías decía del pueblo de Israel? Para que a nosotros no nos pase. Mira el verso 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Ciudad que fue llevada cautiva. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Mire lo que dice, se ha vuelto como viuda. Jerusalén se ha vuelto como viuda. El pueblo de Dios se ha vuelto como viuda. Le comento, siempre Dios quiso a Israel y comparó a Israel y a Judá como si fuera su esposa. Dios el Padre, el esposo, Israel, Jerusalén, la esposa de Dios. Cuando Israel se iba detrás de otros dioses, es como si Israel, que tenía un pacto con Dios, un pacto simbolizado en un matrimonio, Israel, ¿sabe lo que pasaba? Se iba tras los ídolos. Y es como si fornicara o si adulterara contra Dios. Usted y yo tenemos una relación con Dios. Tenemos una vida con Dios. ¿Sabe lo que pasa cuando usted en vez de esperar en Dios, está esperando en otra cosa? Nosotros estamos siendo infieles. Hubo un rey, que me parece que fue el rey Acab, que el rey Acab va y él comienza a esperar en el rey de Siria y deja de esperar en Dios. Dios le ayudaba, le profetizaba, pero resulta que llega un momento en que él comienza a esperar en el rey de Siria para que el rey de Siria le ayude. Es tanto así que él decidió adorar a los dioses de Asiria porque veía que el rey de Asiria le iba bien y los dioses que tenían, le decía él, que le estaban dando la victoria. Por lo tanto, él quiso servir a los dioses de Siria. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor? Por cuanto has servido a los dioses del rey de Siria y no a mí que soy tu Dios, yo no te voy a defender del rey de Asiria. No lo voy a entregar en tu mano. Por lo tanto, ¿sabe lo que pasa en nuestra vida cuando viene problemas en nosotros y nosotros no estamos esperando en Dios? Lo que viene a nuestra vida son sufrimientos, son angustias, porque Dios, que nos defendía, que nos ayudaba, que nos alejaba del mal, que nos aliviaba del mal, ya no nos está ayudando porque nosotros no hemos querido estar con Él. Le pregunto yo, si Dios, o si usted,
está con su esposa o su esposa está con su esposo y su esposo tiene otra mujer, ¿usted va a seguir con su esposo? ¿Cuál es el pensamiento suyo? ¿Usted piensa que aunque lo ame y quiera igual estar con él, usted piensa que es lo correcto? Y si su esposo o su esposa tiene otro hombre, ¿a usted le gustaría estar con su esposa que tiene otro hombre? ¿Sabe lo que quería Dios? Dios quería que el pueblo de Israel le fuera un pueblo fiel. Y por eso aquí dice, se ha vuelto como viuda, porque ¿dónde está Dios en su vida? ¿Dónde estaba Dios? Ellos dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron de las leyes de Dios. Ya no había una relación con Dios. ¿Sabe qué es lo primero que Dios nos quiere decir el día de hoy? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está nuestra vida con Él? ¿Somos viudos o viudas? ¿Hemos dejado a Dios de lado? En estos tiempos difíciles, ¿cómo está el Señor en nuestra vida? ¿Cómo está posicionado? ¿Lo hemos dejado de lado? ¿O realmente tenemos a Dios ahí pendiente, que cada momento en el trabajo, en la casa, en donde estemos, clamamos al Señor? Qué misericordia es la de Dios que tiene con nosotros, porque nosotros hemos decidido servir a Dios, pero aún así le fallamos. ¿Estamos pidiéndole perdón en la oración? ¿Sabe lo que pasaba con el pueblo de Israel? Se ha vuelto como viuda porque una viuda no tiene esposo, ¿cierto? Se le fue el esposo, se le murió el esposo. Israel vino a ser como viuda porque no había Dios que le pudiera librar de sus problemas. Ellos habían cometido tantos errores que Dios simplemente los dejó que ellos mismos pagaran sus errores. El día de hoy estamos a tiempo, porque usted y yo sí hemos sido infieles con Dios, pero estamos a tiempo para que Dios nos ayude, Dios nos levante. Usted no sea como la viuda que no tiene a alguien. Usted tiene a Dios, usted tiene a Dios, yo tengo a Dios. Dios es tan grande, tan lleno de poder, que donde usted vaya, el Señor le puede ayudar, le va a librar, le va a sustentar. ¿Qué problema está pasando? ¿Usted cree que el problema suyo es más grande que Dios? Para nada. Dios es más grande que su problema. Entonces, lo primero es nuestra relación con Dios. Importantísimo. Lo primero es nuestra relación con Dios. No somos viudas, somos desposados. Somos la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y un día vamos a ser llevados al cielo a vivir con nuestro Rey, que viene siendo nuestro esposo, nuestra esposa, el esposo de la iglesia. Y nosotros la esposa del Cordero. Mire lo que sigue diciendo Jeremías en el verso 2. Amargamente llora en la noche. No tiene a su esposo. Y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. No tiene a su esposo. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Lo segundo es esto, que cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros hacemos tratos con los incrédulos, nos relacionamos con aquellos que no creen en Dios, no estamos hablando de no predicarles, de no compartir en el sentido de poder enseñarles lo que Dios dice. Pero sí estamos diciendo que cuando hay una unión, un yugo, una relación íntima con incrédulos, con personas del mundo, o nuestra relación íntima con las cosas del mundo, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto estaba lamentando Jeremías, que Jerusalén ya no tenía esposa, ya no tenía a Dios en su vida, era una viuda. Pero también se estaba lamentando que tenía todos los aliados que tuvo en el mundo, los que eran enemigos de Dios. Todos los aliados que tuvo en el mundo, el día de hoy la dejaron abandonada. Ya no podían pedir ayuda.
Cuando el pueblo de Siria o Siria venía a ayudarlos, iban los israelitas, agarraban las cosas del templo, todo el oro del templo del Salomón, se lo daba a otra ciudad, por ejemplo a los asirios, y le decían: defiéndenos y te damos todo este oro, defiéndenos por favor, que los sirios nos están atacando. Iban y los defendían, ¿cierto? Hacían relaciones con otras ciudades en vez de clamar al Dios del cielo. ¿Sabe lo que pasa con usted y conmigo? Muchas veces queremos hacer relaciones con otras personas, con otras entidades, con otros seres. Y no nos damos cuenta que es Dios el que está ahí. Que lo primero es la oración al Señor. Lo primero es la oración a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos sustenta, quien nos levanta, quien nos restaura. Es Dios quien quiere llevarnos, guiarnos. Él es nuestro esposo. Él es el esposo de la iglesia. Y nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Cómo está nuestra relación con el mundo? ¿Estamos siendo amigos del mundo? ¿Somos aliados del mundo? ¿Sabe lo que quiere Dios? Que nosotros no participemos de las obras malas del mundo. Que no hay ninguna unión entre el creyente y el incrédulo. Una cosa es predicarle, es mostrarle el camino, pero la otra muy distinta es ser partícipe de su vida incrédula. Porque nosotros debemos entender que no puede haber esta unión. Nos dice la palabra, nos dice Pablo: no unáis en yugo desigual. Porque ¿qué es cierto? Unión tiene Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Ya no debemos nosotros cambiar a Dios por las alianzas del mundo. Tenemos muy buenos beneficios en el mundo, pero déjeme decirle algo: hay más beneficios con Dios. Los beneficios del mundo se acaban. Los de Dios son para siempre. Y el día de hoy Dios nos llama a tener una relación con Él para siempre. Que no nos salíamos con el mundo, nos salíamos con el Señor. Mira el verso 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. No halló descanso. Lo tercero que también Dios nos dice: Israel, cuando buscaba en las otras ciudades, pudo haber hallado beneficios temporales. Pero ¿sabe cuál fue el verdadero problema? Porque Dios hubiera podido utilizar otra ciudad para salvar a Israel. Pero ¿sabe cuál fue el verdadero problema? Que ellos estaban esperando en otras personas para tener paz y descanso. Si usted quiere tener descanso en las cosas del mundo, si quiere tener un descanso en las cosas como por ejemplo pedir un préstamo en el banco para solventar sus deudas, y usted está esperando en el banco y no en Dios, déjeme decirle algo: su descanso no estará. Mi descanso no va a estar. Porque nosotros hay una sola forma en que podemos descansar, y es en el Señor. Echa sobre mí tu carga, tu peso, tus problemas, tus dificultades. Ponlas sobre mí y yo te las llevaré. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Cargados y trabajados, con problemas, dificultades, y el Señor le va a hacer descansar. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros buscando el descanso? ¿Dónde lo estamos buscando? Nos dice la palabra que Israel buscó el descanso en otras partes y le fue mal. Nosotros tenemos un Dios tremendamente poderoso, y cuando entendamos que no hay hogar feliz sin Dios, cuando entendamos que no hay un fin feliz sin Dios, cuando comprendamos que mi hijo no está bien si Dios no está, cuando entendamos que nuestra casa no tiene seguridad si Dios ahí no está, cuando entendamos que Dios es todo, es parte de nuestra vida, de nuestra seguridad, que es nuestro esposo, quien nos defiende, quien nos ayuda, quien nos levanta. Cuando nosotros entendamos eso,
es porque realmente cumplimos el único mandamiento que Dios quiere que cumplamos. Es el mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque vamos a amar a Dios más que a todas las cosas. Y si yo amo a Dios, amo a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no le hago daño al prójimo. Pero si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a comprender que aunque esté en el peor lugar del mundo, por valle de sombra y de muerte, no voy a temer porque estoy contento. Voy de la mano de Papito y Papito me está llevando al lugar donde el Señor sabe que me va a ir bien. Él me está cuidando. Voy con Papi. Voy con mi Padre. Seguro, contento y alegre. En valle de sombra de muerte, sí, pero confiado. Aunque en el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jeremías no dijo mi porción es el pueblo que nos va a rescatar. Jeremías no dijo mi porción es cuando salgamos del cautiverio. Jeremías no dijo mi porción es lo que disfruto en las mujeres. No, estoy disfrutando en las comidas, estoy disfrutando en robar, estoy disfrutando en conseguir terreno, estoy disfrutando porque soy un ingeniero, soy una persona que tiene mucho conocimiento. Jeremías no dijo eso. Jeremías dijo mi porción, mi parte es Dios. Mi parte es Dios. Le pregunto yo, ¿cuál es su parte? En este mundo, ¿qué es lo que más valora? Así como el pedacito de torta, ¿cierto? Nadie me lo tome porque es mío, yo lo guardo en el refrigerador, es para mí. Le pregunto yo ahora, ¿dónde está su porción? ¿Dónde está su parte? Que Dios bendiga esta hermosa palabra. Y que Dios nos ayude. Quizás no fue tan larga, pero fue de bendición. Que Dios nos ayude y nos sane. Vamos a orar al Señor para darle gracias por su misericordia. Padre amado, vamos delante de tu presencia, dándote las gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por acordarte de nosotros, por bendecirnos y ayudarnos. Amado Dios, lava nuestro corazón. De la cabeza a la planta de nuestros pies, Padre amado, para poder esperar en ti, Señor. Padre, queremos, Señor, ser tus siervos, queremos ser, amado Dios, a quien, Señor, tú ayudes. Queremos ser, Dios amado, tu esposa fiel, Señor, que se afirme en ti, que espere en ti, que no haga alianzas con el mundo, sino que haga alianza contigo, pacto contigo. Ayúdanos, Señor, para que todo sea de esta forma, Señor amado. Ayúdanos para poder comprender que no hay nada fuera de ti. Padre, para que no nos lamentemos como Jeremías, porque todo el pecado, Señor, nos hace estar como Jeremías. Toda la maldad del pueblo, de nuestra vida, nuestra familia, nos hace estar como Jeremías, lamentando después, Señor, en vez de ser bendecido en este momento. Te damos las gracias, mi Señor, y para ti siempre, siempre sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a mandar un cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo, nuestros pastores, mi pastor David, mi pastora Elizabeth. Que el Señor les guarde, les ayude, a toda su familia, a cada uno de nuestros hermanos que nos está viendo. A seguir orando, a seguir clamando al Señor. ¿Cierto? Vienen cosas muy importantes, quizás difíciles de llevar, pero nosotros debemos estar clamando al Señor y rogando al Señor para que sea Dios quien nos ayude. Damos gracias al Señor por este servicio, pedimos su bendición y oramos por nuestros hermanos enfermos. Amén. Padre del cielo, vamos delante de ti dándote las gracias, Señor, pidiéndote, Padre amado, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, y dándote las gracias también por nuestro servicio. Gracias por estar con nosotros, Señor. Te pedimos humildemente, Señor amado, que tú seas, Señor, poniendo esta palabra en nuestros corazones, pero también te pedimos, Señor, que tú seas ayudando a cada uno de nuestros hermanos, Padre amado, que están enfermos con coronavirus. Señor del cielo, sánalos, Señor, nuestros hermanos ancianos, Padre mío. Señor, aquellos que tienen problemas familiares, dificultades económicas, Señor, que están con coronavirus, Señor, bendice y ayuda a nuestro hermano Rodrigo, Padre Santo, su esposa Daniela, Señor. Padre, aún, Señor bendito,
aquellos, Señor, que están ahí en su hogar, Padre, para que tú les sanes, Señor, y les libertes del coronavirus también. Señor amado, tú cubre a tu familia, ayuda, Señor, a Carlos también, Señor del cielo, de la familia Villaseca, para que él también, Padre, pueda, Señor, tener mejoría, sanidad, Señor, y liberación. Te pedimos humildemente, Dios del cielo, que tú levantes a esa familia, que la restaures, Señor, de toda salud. Así también cada hermano, Señor amado, que esté enfermo, Señor, que esté angustiado. Padre, tú sánale, libértale y ayúdale. Señor del cielo, te damos gracias, Señor, por ello. Te pedimos, Dios del cielo, también, Señor, que seas bendiciendo a nuestra familia pastoral, nuestros pastores, Señor, bendice a nuestros hermanos, bendice el terreno de nuestra iglesia, amado Dios, para que, Señor, todo salga conforme a tus propósitos. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer las dos condiciones que nos diste, que es a creerte, Señor del cielo, pero también ayúdanos, Señor, a humillarnos, Señor. Padre, te pedimos que nos libres, nos limpies y nos ayudes. Señor, bendice a tu pueblo Israel, bendice a nuestra hermandad, bendice a nuestros hermanos niños, los jóvenes, los adultos y aún nuestros hermanos ancianos, Señor, y todos seamos bendecidos, donde pongan mano les vaya bien, Señor. Te pedimos estos favores y este servicio ha sido hecho también para ti la honra y para ti la gloria, y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga.